¿Ya? Bueno, buenas tardes, ¿cierto? A todos, a todas. Como les decía, la idea es pasar asistencia de ahora en adelante, ya para ver cuántos de verdad se están conectando. De todas maneras, igual siempre va a estar la clase grabada, pero es importante ir dejando grabado y registro, ¿cierto? De quienes se conectan, ¿ya? Y lo que tienen que hacer es anotar su nombre en el chat, ¿ya? El nombre su nombre, ¿cierto? Lo van anotando y, como comentario, y ahí me va a quedar registro de quienes se conectaron, ¿ya? Pero si tienen cómo decir a los compañeros, se lo agradecería para que tengamos mayor cantidad de día conectados, ¿ya? Bien. Ah, lo otro, que también tienen un quiz que les subí ayer, ¿ya? La idea de ese quiz es que lo vayan respondiendo, ojalá de aquí al viernes más tardar, es bien corto, son 5 preguntas, ¿ya? Y un texto igual interesante que hablaba sobre las distopías, ¿ya? Así que, y de hecho ese va a ser el tema que vamos a desarrollar hoy día, ¿ya? Para que lo vayan revisando igual, ¿ya? Bien, ¿ya? A los que se vienen integrando, lo que les pedí entonces era que vayan anotando su nombre en el chat para que me quede como registro de asistencia. Muy bien, chicos, entonces, voy a empezar a compartir pantalla, ya, para empezar la clase, ya. Avisen a sus compañeros para que se vayan conectando igual, ya. Cualquier duda, como siempre, me consultan, ya. Muy bien, ya. ¿Pudieron ver los videos que les compartí de la mañana o no? Tenían que poder verlo igual para esta clase. ¿Pudieron hacerlo o no? Sí, yo lo vi. Ya. Ah, ya, esa es la idea, ya porque los vamos a comentar durante la clase. Muy bien, chicos. Como les decía, la clase de hoy es de utopía, distopía y ciencia ficción. ¿A ustedes les gusta la ciencia ficción o no? ¿Les gusta? ¿Saben lo que es? O no les gusta? ¿Les gustan las películas que son como más futuristas o no? ¿O los libros más futuristas les gustan o no? ¿Les gustan esos temas? Libro Fahrenheit Sí, sí, es un es uno de ejemplo. mis libros favoritos. A mí no me Ya, gusta. ya. Sí, bueno, No. bueno, depende, pero por ejemplo, claro, Fahrenheit es uno de los libros más característicos, 1984 igual, Un Mundo Feliz, son ciertos libros más futuristas, también si les gustan esos libros está Ray Bradbury, ¿verdad? Que es un autor de ciencia ficción bien interesante. Bueno, como el nombre lo dice, y de hecho la ciencia ficción también ha inspirado varias películas que han salido en el último tiempo. Hay muchas series, en Netflix hay un montón de series que son de ciencia ficción y sobre todo son un poco distópicas, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy día, ¿ya? Como les decía, la ciencia ficción tiene que ver con estos temas futuristas, ¿ya? Que dependiendo del caso, por ejemplo, para alguien del siglo XIX, del siglo XVIII, que era como la época más o menos de Julio Verne, ¿ya? Él se adelantó mucho a su tiempo y muchos artefactos, objetos que después para nosotros son de uso común o son comunes, como los transbordadores, como después los submarinos, los aviones. En esa época, la época de él no existían, pero era futurista para él hablar de eso en esa época porque eran tecnologías que no existían, ¿ya? Entonces siempre va a depender de la época. En cambio, para nosotros, hablar de autos voladores, hablar de ciudades en los cielos, hablar de robots, ¿cierto? De viajes interestelares, interespaciales, ¿cierto? Para nosotros en este momento puede ser futurista, pero para quizás las personas que vengan en un siglo más, eso puede ser algo del día a día. Entonces lo que voy, que lo que es ciencia ficción para nosotros, puede que cuando vayan pasando los años, los siglos, las décadas, eso ya no sea ciencia ficción para la gente de esas generaciones, ¿ya? Entonces por eso siempre va a depender del contexto en el cual nosotros nos situemos, ¿ya? ¿Y conocen esta palabra de utopía, distopía? ¿Les suena de algo? ¿A qué les suena esto de utopía y distopía? Utopía, algo de ideal, algo perfecto, algo así como soñado, Exacto, por ahí va, ¿sí? por el bien común de todos. ¿Ya? ¿Y qué La será? utopía es un futuro perfecto y la distopía es lo contrario, un futuro malo. Exacto, exacto. Eso es, justamente. Muy bien, lo definieron muy bien. Ya voy a dar la parte etimológica, pero en realidad lo que ustedes dijeron está excelente. La palabra utopía, por ejemplo, vienen de dos palabras griegas, perdón, topoi, que significa lugar, y el prefijo u, que significa como una negación, un no lugar. Por no lugar se traduce como un lugar ideal, un lugar que no existe, llega a ser tan ideal que no existe en este mundo. En cambio, la palabra distopía
tiene que ver también con la raíz topoi, que también significa lugar, y dis significa como, también un prefijo, significa como aquel otro lugar o aquel lugar que, claro, que en este caso nos muestra un futuro alternativo, pero ese futuro alternativo es más bien un futuro donde predomina la destrucción, donde la ciencia no fue tan beneficiosa como se creía y más bien trajo la destrucción. Sobre todo, por ejemplo, piensen en lo que las bombas atómicas, por ejemplo, generaron como consecuencia para las guerras mundiales, sobre todo para la Segunda Guerra Mundial, donde se causó una gran destrucción masiva, mucha muerte de personas y mucha destrucción en el mundo, ¿cierto? Producto del mal uso de la ciencia. Entonces, la distopía nos proponen esos futuros alternativos donde no todo salió tan perfecto, donde no se consiguieron esos ideales, ¿ya? Hay muchas películas, por ejemplo, no sé si han visto la serie Los 100, que está en Netflix, que es buenísima, la recomiendo. Hay otra serie que he visto igual, que se llama, que es como de un tren, es Snowpiercer. Snowpiercer igual es bien interesante. Esta serie Dark que ustedes han visto, bueno, también tiene un carácter bien futurista también. Hay varias cosas bien interesantes y hay muchas series, muchos libros, por ejemplo, estos libros de Star Wars, o películas también de Star Wars, porque parten de un libro, pero están películas, ¿cierto? Son todos de carácter futurista. Es bien interesante que los vean, que los conozcan, porque nos proponen estos futuros alternativos. Bien, pero ¿cuál es el objetivo entonces de la clase de hoy? Comprender la diferencia, ¿cierto?, entre estos tipos de mundos, porque de alguna manera son considerados tipos de mundo en la literatura, en el cine también, pero sobre todo en la literatura, el mundo utópico, el mundo distópico, y como género, la ciencia ficción, ¿ya? Entonces, que quede claro, la ciencia ficción vendría a ser haciendo un subgénero de la literatura, y dentro de los tipos de mundos que abarca este subgénero está el utópico y el distópico. Muy bien. No sé si reconocen algunas de las imágenes que se ven ahí, de algunas películas, como decían, por ejemplo, Fahrenheit, ¿cierto? 451, que es este libro que nos habla, ¿cierto?, de este futuro donde las personas viven en apariencia muy felices, ¿cierto? No se cuestionan mayormente. Sin embargo, hay algo que es como súper terrible, encuentro yo, pero muestra y es muy crítico con lo que pasaba, y que es la quema de los libros, de cómo el conocimiento, de cómo aquellas personas que cuestionan que el pensamiento crítico tiene que ser quemado, tiene que ser destruido, ¿ya? Entonces, con quienes están en contra de esto, o quienes tienen libros en sus casas, son asesinados porque pueden ir en contra del sistema, y hay toda una trama que surge ahí bien interesante. Pero es una crítica a lo que a lo que pasó, ¿cierto?, en las dictaduras, por ejemplo, en estos movimientos nazis, por ejemplo, donde, claro, todo lo que era el conocimiento intentaba ser destruido, velado, ¿cierto?, oculto, ¿ya? Es bien interesante para que si no lo han leído. No sé si han visto la película Avatar. ¿Han visto? No la Avatar esta de Anne, la Avatar esta de esta película más bien futurista en su tiempo. ¿La han visto, no? Sí, sí. Sí, sí, cierto. Bueno, lo que yo recuerdo la vi hace harto años, pero esta película igual habla de estos seres, ¿cierto? Que se conectan a través de estos como circuitos neuronales, por así decirlo, son estas máquinas que te permitían, no sé qué nombre recibirán, pero que te permitían que tu cuerpo físico quede en cierto lugar, pero tu conciencia es transferida a otro cuerpo. Es como un cuerpo virtual, ¿cierto? Es bien interesante porque hay una reflexión sobre una sociedad más avanzada, una sociedad de otro tipo de ente, una sociedad más bien, no recuerdo si era virtual, me parece que era como un mundo virtual, pero me parece que después se mezclan las dos realidades. Es bien interesante esa película igual. Matrix también la vi hace mucho ya, pero no sé si la han visto. ¿Han visto la película Matrix? ¿O la han escuchado de ella? Si no la han He visto, escuchado de ellas, pero no. sí la recomiendo. Bueno, es que en realidad no es como de su generación, porque yo la vi cuando yo era chico, ¿no? Entonces era como hace como 20 años atrás casi que dieron esta película. Pero después salieron varias secuelas. Tiene que ver, por lo que recuerdo en general, de este sistema que es la Matrix, ¿verdad? Habla de este mundo también, de esta realidad futura, también, ¿cierto? Donde siempre está este cuestionamiento entre la ciencia que es usada para el bien y para el mal, lo mismo en Terminator, ¿cierto? Esta serie animada Futurama también, pero el Futurama es más bien una parodia, pero cierto, del futuro, pero dentro de todo también mezcla estos rasgos futuristas, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra, Volver al futuro,
en la misma Star Wars, ¿cierto? Que nos habla de estos viajes interestelares, interplanetarios, estas guerras de las distintas galaxias, de los distintos mundos, son bien interesantes dentro de los temas que abordan. Yo no he visto Black Mirror, pero la he escuchado. ¿Alguien sabe de qué trata Black Mirror? La he escuchado, pero no recuerdo ahora de qué trataba. ¿La han visto, Black Mirror? Creo que está en Netflix, ¿o no? Black Mirror, ¿les suena? A mí me suena, pero no recuerdo ahora de qué trataba. Que también acá aparece como... Black Mirror habla sobre escenarios futurísticos así como muy distópicos. Ya, ya. ¿Es Por ejemplo, recomendable o no? ¿La sí recomendaría? es recomendable, es Ya, fuerte, sí, es como que te explota la mente. ya. Muy bien, la voy a ver, la voy a anotar ahí, ya para verla. Justamente todas estas tienen en común, ¿verdad? Bueno, ahí está la pregunta, ¿qué tienen en común de todo lo que he nombrado? ¿Qué cosas tienen en común, por lo que, bueno, nombré hartas características, pero qué van teniendo en común todas estas series, estas películas, ¿verdad? Habían, ¿sí? Que se enfocan en el Además, futuro. Ya, ¿qué más? los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos, el futuro, ya, realidades alternativas también, futuro alternativo, ¿cierto? Por ejemplo, los robots, la ciencia, ¿verdad? El avance científico a tal punto de sociedades donde hay androides, donde los robots están en la vida diaria, ¿cierto? ¿Qué más? Por ejemplo, yo he visto a veces películas con viaje en el tiempo, también estas películas, inclusive Marvel, todas estas películas de Marvel, también tienen estos viajes, estos que hablan de, es claro, de viaje en el tiempo, son bien interesantes. Yo no sé, siento que gran parte de las series que salen ahora son muy futuristas, ¿ya? Inclusive, si somos más críticos, muchas series, por ejemplo, estos futuros, no sé, del año 2030, 2040, que hablan de pandemia, ¿ya? Inclusive ahora, que en ese sentido, si lo hubiésemos visto hace 5 años atrás, hubiésemos pensado, no, son escenarios distópicos, pero ese es como el hilo fino entre la utopía, distopía y la realidad. ¿Hasta qué punto una realidad puede ser distópica o hasta qué punto el futuro podría ser distópico y en qué momento se convierte en nuestra realidad? Por ejemplo, ahora mismo que estamos viendo la pandemia, esto podría haber sido claramente un futuro distópico. De hecho, hay varias películas que hablan de pandemia, de hecho hay varias en Netflix también. Y claro, o sea, nos podría haber parecido una distopía hace 5 años atrás, pero ahora es nuestra realidad. Entonces, eso es lo que te deja pensando. O sea, esto a veces estas personas se logran anticipar, estos escritores, guionistas, a la realidad. Es bien interesante verlo así igual. ¿Ya? Bien. Otra pregunta. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian de nuestro mundo, por ejemplo? ¿Cómo podríamos, a ver, qué harían o qué ven de diferente ustedes entre nuestra realidad actual, nuestro mundo actual y estos escenarios futuristas? ¿Qué cosas tiene de diferente, por ejemplo, estos escenarios futuristas con la realidad actual? Chicos, chicas, chicos, ¿están ahí? Estoy pensando. Ah, ya, se lo dejo por pensar, dije, ya, se habrían desconectado, ya. Le aprovecho de recordar mientras tanto que estoy pasando asistencia, ya, y necesito que anoten su nombre en el chat para que me quede registro de quién asistieron a clase, ya. Bien, ya, les voy a ir dando pistas. Bueno, de cosas que, por ejemplo, en qué se diferencian, ya hemos nombrado hartas cosas. Por ejemplo, los lugares pueden ser las mismas ciudades, pero hay mucho más avances tecnológicos, esto de los autos voladores, esta realidad donde las personas pueden viajar en el tiempo, esta realidad em, donde las personas, por ejemplo, envejecen más lento, tecnología donde las personas pueden vivir muchos más años. eh, en fin, o sea, los tipos de, como la vida diaria también. De hecho, más adelante aparece un microcuento que vamos a ir comentando. ¿Ya? Bien, hay un video que yo les pedí que vieran, no sé si lo vieron, ¿ya? Es un tráiler de la película Autómata. ¿Lo pudieron ver? Sí, ¿Ya? ¿Qué les pareció ese tráiler? Es que si yo lo proyecto ahora se puede poner muy lento, ya por eso se lo dejé antes. ¿Qué les parecía el tráiler? ¿Qué reflexiones podían hacer de ese tráiler, de Autómata? Me recuerda como haciendo un poco de intertextualidad, así como a otras películas de ese género, donde los robots así como que se rebelan o toman actitudes así como más divergentes. Ya, exacto, muy bien. Sí, sí. De hecho, así es, ¿verdad? O sea, por ejemplo, siempre esto mismo de Terminator, de Robocop, de Yo Robot, en fin, hay varias películas más.
hasta inclusive El Hombre Bicentenario que salió hace años atrás, todas estas películas no hablan, ¿verdad?, de robots que de alguna manera, y de hecho pasó, yo recuerdo, no recuerdo, sí, ahora me acordé, hay una robot, si ustedes buscan en YouTube, la robot Sofía, una robot androide que se creó hace un par, o sea, no androide, perdón, un robot, sí, un androide en el sentido de que tiene apariencia humana en realidad, que era una inteligencia artificial tan potente que podía, que de verdad que si uno la veía parecía humana, y su reflexión y lo que decía, su respuesta, e inclusive en un momento dicen que la descontinuaron porque en un momento dijo que iba a destruir la humanidad. Eso pasó, eso está registrado, hay video en YouTube, si buscan Robot Sofía, la van a poder encontrar, ¿ya? A lo que voy con eso es que esta realidad alternativa donde dicen que el desarrollo de la tecnología puede escapársele de las manos a los científicos, ¿verdad? O a nosotros mismos, puede pasar, ¿por qué no? ¿Por qué una inteligencia artificial no puede tomar después conciencia propia, artificialmente, claro, pero y claro, y después, si está programada de cierta forma, destruir o anular ese programa? O sea, todas estas películas nos hacen ese cuestionamiento, hasta qué punto somos dueños de las tecnologías que estamos desarrollando, o cuáles son las consecuencias que pueden tener un mal desarrollo, un mal uso de la tecnología, ¿ya? ¿Qué cosas creen o que ya están pasando en la realidad que se relacionan con este tráiler de Autómata? ¿Qué cosas creen que ya se está acercando a la realidad, por ejemplo? Si se fijan, quizá acá en Chile no tanto, pero en otros países ya hay robots más avanzados, sobre todo en China, los países de Asia. Hay mucho desarrollo tecnológico donde los robots conviven a diario con muchas personas, le ayudan en las labores diarias. Para lo que a nosotros todavía parece un poco lejano, allá ya es una realidad hace mucho tiempo ya. Entonces, todo eso nos permite cuestionarnos también de lo ético, porque por ejemplo, ¿por qué un robot no podría sentir? En el sentido de que los sentimientos son necesariamente como lo conocemos nosotros, como la parte orgánica de las emociones, o que estuvieran programados de cierta forma, que ciertos algoritmos no podrían ser considerados sentimientos. Son tantas de las preguntas que a uno le surgen con estas películas, con estos libros. Ya Asimov también es un autor muy interesante dentro de la literatura de ciencia ficción, me estaba recordando. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Después dice, es mejor el futuro, respecto al futuro que muestra este video, este tráiler. ¿Ustedes creen que será mejor, es peor que la realidad actual? Los que pudieron ver el tráiler, ¿qué piensan? Al menos en el trailer no se aprecia así como la consecuencia final, pero desde una pandemia a que los robots se estén como revelando, no, la verdad no sé qué sería peor. Claro, 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 ahí habría que sopesar. Bueno, que nuestra realidad en realidad ahora claro, claro, es bien dramática. Claro, por lo mismo, claro, en realidad habría que sopesar ahí. De todas maneras, eh, sí, o sea, esa es la invitación, o sea, a pensar, o sea, estos cuestionamientos son bien interesantes. Yo creo que eso es como una de las cosas rescatables de estas películas. Bien, vamos a comentar un microcuento, ¿ya? Que se llama El despertar de John, ¿ya? Les contextualizo. Esta historia, imagínense que ocurre en Marte, en una realidad de Marte, donde las personas viven, donde las personas, por ejemplo, donde el planeta Tierra, o las personas, los terrestres, nosotros, pudimos colonizar Marte, llegar a Marte, ¿ya? Y entonces ahora esta persona, John, este joven, despierta un día normal en este otro planeta. A las 7:30 m, John abre los ojos. Lo despierta la suave voz de iBot 300, un robot que a través de sensores de temperatura, presión y un monitoreo constante del cerebro de John, puede determinar precisamente cuántas horas éste debe dormir para despertar con la energía suficiente para cumplir con un día laboral óptimo. Hoy sería ideal tener algo así, ¿cierto? Saber cuánto tenemos que dormir para estar excelente así al otro día. Lo saluda y le pide amablemente que se levante, pues el desayuno está casi listo. La misma voz le pregunta a John qué ropa quiere vestir esa mañana. El traje verde, ese que me hace ver más delgado, responde mientras camina hacia la cocina y al mismo tiempo lee el periódico que proyectan sus ojos, gracias a los lentes de realidad virtual, insertados en sus pupilas cuando cumplió un año de vida. De eso llevan 19 años.
¿Qué les parece este relato, este microcuento? ¿Qué piensan de él? ¿Qué les produce? ¿Qué les llama la atención? ¿Le gustó o no le gustó? Es que con esto de la tecnología la vida se simplifica tanto que como que suena súper aburrido que igual le tengan como todo listo. O sea, está bien optimizar tiempo, pero para que literal no tenga que hacer ningún esfuerzo de ni siquiera ir a comprar el diario o no hacerse el desayuno. O sea, para mí eso hasta cierto punto son como placeres de la vida, que Ujú. como que después quizás cuando tenga más cosas que hacer sean tiempo que no voy a poder como obviamente utilizar. Y quizás me gustaría que sean óptimos, pero no sé si tanto. Ya, pero miren, le pongo el siguiente ejemplo. Si pensamos en su abuelo, en sus papás, pero más en su abuelo, ellos disfrutaban mucho el día a día juntarse con sus amigos, una llamada, una salida a comer, ¿verdad? Pero en cambio, bueno, salgamos del contexto de la pandemia, si eso no estuviera pasando, pero en nosotros, generalmente, independiente que estuviera la pandemia o no, en el último tiempo las personas solían también y suelen ahora con mayor razón, privilegiar todo de manera virtual, ¿verdad? En vez de tomarse un café con amigos, ir a comer con amigos, a veces ahora, bueno, ahora por la pandemia sobre todo, pero eh, el hecho de preferir una conversación virtual, chatear con alguien, comunicarse virtualmente, antes de verlo cara a cara. Entonces, a lo que voy, mi pregunta es, ¿no nos pasará después lo mismo, no pensarán lo mismo de nosotros, o nosotros no pensaremos lo mismo de las próximas generaciones después? Que es lo que te pasa, lo que decía Tabata, ¿cierto? De que, claro, nosotros disfrutamos eso porque nosotros lo vivimos, pero ¿qué pasa si nacemos en una sociedad, por ejemplo, las personas que nazcan en 20, 30 años más, que nazcan en una sociedad donde las tecnologías le hagan prácticamente esto mismo, le hagan todo, o sea, tú te despiertes, un robot o algo, no sé, en la casa que te indique, que te prepare el desayuno, que te muestre el diario, que te prenda el televisor, que no sé, o sea, que todo esté conectado tecnológicamente. Claro, a nosotros nos puede parecer ahora un poco, no tan lejano, pero un poco como, quizás no vamos a estar tan a gusto, pero quienes nazcan en esa época, para ellos va a ser tan normal que quizás no se lo van a cuestionar. Entonces, eso también es una de las interrogantes que pueden surgir de este tipo de textos. ¿Algo más que acotar, que decir, que les llamó la atención? ¿No? ¿Sí? Bien, preguntas para ustedes. Bueno, acá, ¿cierto? Ahí, bueno, venían los rasgos, las características de la ciencia ficción como género de la literatura, la presencia de las tecnologías y de la ciencia. Ya de eso gran parte de lo que está compuesta la ciencia ficción. Preguntas. ¿Por qué este fragmento representa un mundo de ciencia ficción? ¿Qué marcas o qué cosas, qué aspectos del texto nos hace pensar que era un texto de ciencia ficción? ¿Qué cosas de ese texto nos hace pensar que es de ciencia ficción? La tecnología muy avanzada. Ya la tecnología muy avanzada, ¿verdad? Los futuristas, ¿cierto? Bueno, yo les contaba, les puse un trasfondo de la llegada a Marte también, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este texto no se situara en Marte, eh, sino en el espacio exterior o algún otro lugar? Por ejemplo, a ver, pensemos lo siguiente. Hay muchas películas y varios libros que hablan de los viajes interplanetarios, interestelares, ¿ya? Eh, pero como, por ejemplo, si la realidad fuera, si la realidad del día a día fuera como en este caso, como del planeta Marte, que las personas viven, ¿cierto? Habitan de manera normal, pero ¿qué pasa si le agregamos un hecho más futurista? ¿Ya? En el sentido de, a ver, déjenme revisar acá un segundo. Ah, ya. Porque hace mucho tiempo atrás, las personas ya están realizando estos viajes interestelares, estos viajes interespaciales. Entonces, por ejemplo, ya se habla que en las próximas décadas las personas o la Tierra, ¿cierto? Nosotros vamos a colonizar Marte. Eso ya se habla. Y quizás no nos parezca tan lejano, quizás sí ya están habitando ahí, sí. Pero por ejemplo, ¿ustedes creen que el ser humano va a llegar a otros planetas, va a llegar a eso de los viajes que te propone, por ejemplo, Star Wars, o creen que eso todavía es muy, muy lejano? ¿Cómo ven eso? ¿Cierto? Quizás no nos parezca muy lejano, ¿verdad?
esta realidad que nos presenta Star Wars, ¿verdad? Porque ya eso ya es mucho claro, pero por ejemplo, esta realidad de colonizar otros planetas en realidad no está tan lejano como uno quisiera pensar, ya es más bien porque ya se dice, porque ya han llegado ya muchos robots allá, ya, y han llegado también astronautas hasta allá, si no me equivoco, ya. Eh, claro, no astronautas, han llegado, perdón, robots. Claro, pero ya se está cada vez un paso más cercano a este tipo de mundo. ¿Ya? Muy bien. Otra actividad que había era escuchar la canción de John Lennon, Imagine, ¿cierto? Imagina, ¿cierto? De John Lennon. ¿La escucharon? ¿La pudieron escuchar o no? Sí, ¿Ya? Bien. A ver, quiero que les voy a proyectar la canción, ya porque no... Pero la idea era que la escucharan, ya porque no tengo cómo... A ver, una de esas, deme un segundo, voy a ver si es que la puedo poner igual. La voy a conectar desde acá, porque no quiero sacar desconectar la pantalla, si no se va a poner muy lento, ¿ya? Pero quiero que vean lo siguiente, ¿ya? Vayan leyendo la letra, estoy proyectando la letra mientras tanto, de Imagina de John Lennon, la traducción, ¿ya? Porque la vamos a ir comentando, ¿ya? Voy a poner la canción en inglés, ¿ya? Y luego la voy a ir comentando, ¿ya? Vayan leyendo. Dame un segundo, ahí debería estar escuchándose. Ya, pero mientras tanto la voy a ir leyendo. Dice, imagina que no hay paraíso, es fácil si lo intentas, no hay infierno debajo nuestro, arriba nuestro solo cielo. Imagina toda la gente viviendo el presente, imagina que no hay países, perdón. No es difícil hacerlo, nada por lo cual matar o morir, y tampoco ninguna religión. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones, me pregunto si puedes, no hay necesidad de codicia ni hambre, una hermandad humana, imagina toda la gente compartiendo todo el mundo. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. ¿Qué les parece la letra de esta canción? ¿Qué les produce? ¿Qué... ¿Hay algo que les llame la atención de esta canción? ¿Cómo el tipo de Suena, mundo? ¿Cómo el mundo que nos muestra, el mundo que nos muestra John Lennon acá? suena como una utopía, Como una utopía, ¿cierto? ¿Ya? Un mundo ideal, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué podríamos decir que es una utopía? porque habla de todos viviendo en paz, sin preocuparse de guerras, de religiones, peleas. ¿Ya? O sea, imagínense cómo es el mundo, esa es la invitación que nos hace John Lennon, un mundo donde todos vivieran en paz, donde las personas se respetaran una a otra, donde pudiéramos convivir, ¿verdad?, en mayor tranquilidad. Él piensa que somos soñadores, las personas que pensamos eso, pero él hace esa invitación, ¿ya? Porque dice que no es el único, que hay muchos que piensan así. También dice, imagina que no hay posesiones. Imagínense cómo sería un mundo, suena como un mundo un poco socialista, comunista, pero imagínense cómo sería un mundo donde no hubieran diferencias de clase, un mundo donde las personas no pasaran hambre, donde no hubiera esa necesidad de codicia, porque todas las personas tendrían acceso a la alimentación básica, a una alimentación saludable, o sea, donde no murieran tantas personas en el mundo de hambre, por ejemplo. ¿Cómo sería un mundo así? ¿Ya? En ese sentido, ¿verdad? Es un texto bien interesante igual. ¿Ya? Bien. Respecto a las preguntas, bueno, gracias también a la compañera por haber aportado. Deme un segundo, que quiero revisar las preguntas igual. ¿Qué más le llamó la atención de acá, de esta canción? ¿Cierto? Es un mundo utópico, como comentábamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente estas condiciones de igualdad, estas condiciones donde todos vivan en armonía,
es parte, ¿verdad?, de este mundo de la ciencia ficción, pero una ciencia ficción que se aleja un poco de ya no habla de esta tecnología, sino que habla más bien de un mundo donde todo es ideal, donde las personas logran vivir en armonía, ¿ya? Bien, se me quedó un poco pegada la pantalla y aparte que nos quedan muy pocos minutos. Ya vamos a salir un minuto y vamos a volver a ingresar a la clase. ¿Les parece? ¿Ya? Salimos no, perdón, salimos un minuto y volvemos a ingresar. Un minuto y ingresamos de nuevo. ¿Ya? Por favor.